ahí habrán escuchado. Estamos listos para empezar, ¿sí? Buenísimo. Ahora sí. Bueno, esta soy yo con el pelo un poquito más rubio, pero sigo siendo yo. Como contaban las chicas, hace muchos años que me dedico a trabajar con pensamiento visible y enseñanza para la comprensión. Quienes no conocen esta metodología o esta manera de ver la educación en realidad, porque va más allá de una metodología, es una mirada especial y profunda que desarrolló el Proyecto Cero de la Universidad de Harvard, en donde piensan la educación y el contenido que brindamos nosotros en la escuela desde un lugar especial. De la mano de ese contenido, que nosotros llamamos contenido, un montón de habilidades, está el pensamiento. Y esto es lo que vamos a empezar a ver juntos, ¿sí? Pero para ello les voy a invitar a observar. Una de las primeras cosas que tenemos que hacer cuando queremos entender y comprender cómo nuestros alumnos piensan para poder ver si comprenden los contenidos que trabajamos en las aulas, es observarlos, no solamente observar lo que hacen, sino también observar lo que dicen para poder descubrir a través del lenguaje qué evidencias de aprendizaje se van desplegando en el aula. En este caso, yo los voy a invitar a observar, pero vamos a observar a unos alumnos en una situación particular. Esta es una obra, es un cuadro de Claudio Gallina, que es un pintor argentino. Me gustaría que se tomen un minutito para observarla con profundidad, ¿sí? Busquen los detalles, traten de conectar con la obra. Y en relación a esta obra, tengo esta pregunta. Esta pregunta nos va a invitar a estructurar la manera de ver el cuadro desde veo, pienso, yo y nosotros. A ver si alguien se anima a compartir en el chat. Esta es la primera pregunta. ¿Qué ves y qué pensás de eso que estás viendo? ¿Qué ves y qué pensás de eso? Vamos con estas primeras preguntas. Vuelvo a la anterior, ¿eh? Así lo pueden ver bien. ¿Qué ves y qué pensás de esto que estás viendo? ¿Quién se anima a compartir? En el chat, no sean tímidos. Veo dos chicos que parecieran en un aula y uno tapado de una nube. ¿Estarán las nubes? Qué buena pregunta, Mari. Veo dos alumnos con dos nubes, uno entre las manos, otro en la cabeza, tapando los ojos. Chicos en un colegio, uno que no entiende nada. ¿Niños desconectados? Buena pregunta, Vane. Me genera un poco de ansiedad ver a esos chicos tapados en las nubes. A mí también, Nati. Si yo les dijera qué ven y qué piensan de aquello donde ven, como ven, son dos preguntas que son muy diferentes. Porque una cosa es preguntar qué veo e ir al detalle del cuadro desde lo objetivo. ¿Qué veo? Veo un niño con un delantal blanco, con una nube en su cabeza, veo una mesa, veo un piso cuadriculado, etcétera. ¿Qué pasa cuando yo agrego el que pensás? ¿Qué estoy buscando en relación a la respuesta? Si ustedes analizan por un segundito y muy rápidamente el tipo de respuestas que tienen en el chat, van a ver que encontraron muy rápidamente y sin pensar demasiado una conexión entre un elemento visual y una, como dice Mari, una primera interpretación en relación a eso que yo estoy viendo. Si nosotros este tipo de análisis lo trabajamos en el aula desde la rapidez,
desde qué veo, qué pasa, y no me detengo a poder generar este análisis entre buscar evidencias de acuerdo a esa interpretación y a esa observación, hay un montón de información que me estoy perdiendo. Entonces, uno de los primeros pilares en relación al pensamiento visible es que el lenguaje y la observación profunda, lo que por un momento muchos autores llaman esa pausa reflexiva, me da muchísima más información de la que yo me imagino. Porque en lo que los chicos van compartiendo, yo puedo empezar a desentrañar. Empiezan a salir conceptos como desconexión, como ansiedad, como no comprender. Si yo puedo ir profundo en esas palabras, voy a empezar a generar puntas disparadoras para trabajar mucho más que lo que se ve a simple vista. Y solamente con la pregunta, ¿qué veo y qué pensás de eso que ves? La clave está en la escucha. Punto uno, como para ir recordando. A partir de ahí puedo empezar a generar muchísimas conexiones. Pero voy a ir un poquito más allá, porque yo les dije que les iba a hacer preguntas en relación a la estructura. Veo, pienso, yo, nosotros. Hay una parte que todavía no exploramos. Entonces, si vuelvo, ustedes la imagen ya la vieron, y me voy a la siguiente parte de la pregunta, voy a ver que voy a ir un poquito más allá. ¿Qué conexiones podés hacer entre la obra y vos? Entonces, eso que vi y eso que pensé me invita ahora a generar conexiones. Y en este momento me pongo personal porque es entre la obra y vos. Si fuese en el caso de ustedes, entiendo que la mayoría de quienes estamos acá somos docentes, vamos a invitar a conectar en alguna fibra, en algún aspecto, algo en relación a nuestros roles como educadores, o puede ser que yo lo conecte a mi niñez y a mi infancia y como yo aprendí en la escuela, puedo conectarlo con lo que sucede o lo que no me gustaría que suceda en mi aula y puedo empezar a generar otro tipo de conexiones. ¿A alguno le gustaría compartir alguna conexión que le viene a la mente en relación a esta obra? Y ustedes podemos probar. Conectamos con chicos desconectados, habíamos observado y pensado en un ambiente de ansiedad, en una escuela en donde tal vez alguien esté en las nubes o no entienda nada. ¿Podemos generar algún tipo de otra conexión si intentamos ir un poquito más profundo? Los invito a pensar en sus aulas, en el día a día, o en las aulas de cuando eran niños o niñas. Me hace pensar en las distintas formas que tienen de aprender y cómo generar un espacio óptimo para el aprendizaje. Gracias, Clau. Acá Clau nos trae algo importante. Nos está hablando de un entorno de aprendizaje, que a simple vista en el cuadro no lo habíamos notado, porque habíamos hablado de los niños, la interpretación que nos daba, las nubes, pero acá ya hablamos de un entorno. A mí me lleva, no, sí, me lleva a mi tiempo de estudiante. ¿Cuántas veces habré estado en las nubes? Sí, ¿cuántas veces? Yo también, me incluyo. Presenciar situaciones con alumnos con dificultades de aprendizaje que se frustran, sí, y siente que no pueden. Gracias, Pau. Es cierto, hay un montón de cuestiones en relación al aula en sí, en donde si yo no ejerzo esta observación profunda del otro, podemos encontrar muchos chicos con esta nube en sus cabezas. O ese total de la video 2. Decime así me viene hasta que llego. Gracias, por ¿Cómo, compartir. cómo, Moni? Ay, espera que me parece que se le desmutió. Sí, pienso en un recorrido de aprendizaje en donde los alumnos estábamos sí, invisibilizados. Gracias, Ángeles, es cierto. La voz que tiene hoy un niño no es la misma que la tenía hace 20 años atrás. El poder de convocatoria que le da el docente, el ser un aprendiz protagonista dentro de su aula, no era algo frecuente, ¿no? Entonces es cierto. Pero acá Vivi nos retruca y nos dice, pienso en la desconectividad que tienen los chicos de hoy. Entonces,
a pesar de tener las oportunidades de ser protagonista de mi aula y de poder ser un actor, un agente activo, hay muchísimos niños que hoy se encuentran desconectados. Entonces, la convocatoria es saber, bueno, desde qué lugar nosotros podemos convocar a estos niños desconvocados, a pesar de que tenemos muchísimas herramientas. Esto principalmente se da con el tiempo. En un aula en donde estamos corriendo, tenemos que llegar a los contenidos, tenemos que llegar a rendir exámenes, tenemos que llegar y llegar y llegar, muchas veces no estamos llegando a ningún lado, porque no estamos generando estos espacios de diálogo que son tan ricos para el aprendizaje. Cuando un alumno siente que es escuchado, cuando un alumno es valorado, ese alumno no va a estar perdido en las nubes, o por lo menos no todo el tiempo, ¿no? Que a veces pasa. A Nati le traslada su época escolar, en sus clases de matemática. Se sentía con esa nube en la cabeza que no podía poner en palabras. Sí, Nati, porque el lenguaje, a través del lenguaje, yo evidencio comprensión. Cuando hay algo que no puedo destrabar en relación a una asignatura, una materia, una comprensión, eh, uno de los síntomas tiene que ver con el habla, ¿no? Que es lo más complejo para desarticular muchas veces. Y como les dije, gracias por compartir, como les dije, hay un cuarto paso en relación a esta estrategia, que tiene que ver con responder esta última pregunta. ¿Cómo podría esta obra o este cuadro estar conectado a historias más grandes acerca del mundo y de nuestro lugar en él? Y acá vamos un poquito más allá. Nosotros empezamos con una primer pregunta en donde me pedían mirar y observar con profundidad y poder ir a eso que yo pensaba, a otro paso en donde tenía que generar conexiones conmigo, con mi vida, con mis vivencias, con lo que me pasa a mí, hasta una última parte que se llama nosotros, que tiene que ir más allá de mí y de mi mundo circundante, sino que tiene que ver con historias mucho más grandes. Entonces acá los chicos pueden preguntarse, ¿esto le pasará a todos los nenes en todas las escuelas? A mí como docente, ¿no? Me puedo preguntar, ¿esto es una realidad que yo puedo llegar a observar en todas las escuelas o pasa a mí en mi aula, ¿no? Entonces empiezo a generar conexiones. ¿Qué pasa? Uno siempre habla de la educación en tal país, en Finlandia. Vieron que en todos lados, siempre en el noticiero sale algo de Finlandia. Bueno, ¿qué pasa en el más allá? En otros lados que no son mi propia aula. Y esto me invita a incorporar nuevas perspectivas. Entonces, de a poco, esta estructuración en las preguntas, en el lenguaje con el que abordamos algo, nos lleva a abrir la mirada, no solamente la escucha. Esto que nosotros hicimos muy de a poquito y juntos es una rutina de pensamiento. Una rutina de pensamiento es una sistematización de pasos muy simples que me permiten a mí hacer visible el pensamiento. ¿Y qué quiere decir hacer visible el pensamiento? Lo que acabamos de hacer a través del lenguaje, de la escucha, de la observación, de la pausa, poder sacar, y la mayoría de las veces es a través del lenguaje, pero muchas otras veces puede ser a través de un dibujo, de un cuadro sinóptico, de otro tipo de actuación, pero en este caso hoy en particular vamos a hablar mucho del lenguaje. Hacer visible el pensamiento es eso, es poder identificar qué estoy pensando, primer paso, para poder profundizarlo. Y cuando eso es visible, puedo en el aula trabajarlo. ¿Qué quiere decir trabajarlo? Quiere decir de pensar, qué es eso que mis alumnos conocen por conocimientos previos, saberes previos? ¿Qué es eso que yo tengo como meta de comprensión, como meta de aprendizaje para que suceda en mi aula? ¿Y cómo puedo hacer para que eso que sale a la luz pueda estar transformado por esas nuevas habilidades y contenidos que yo tengo que trabajar? Entonces, las rutinas es esto, son simples pasos que me ayudan a mí a que el otro ponga en palabras lo que sabe, ¿sí? O lo que no, o lo que tenemos que empezar a ver juntos. Es un andamiaje, ¿por qué? Porque como ven, los patrones son bastante sencillos. En el caso que vimos juntos era veo, pienso, yo, nosotros.
Cuando nosotros empezamos a utilizar esta estrategia de forma recurrente, lo que sucede es que se vuelve parte del lenguaje del aula. Cuando se vuelve parte del lenguaje del aula, es muchísimo más fácil trabajar por mini equipos, mini grupos, generar una colaboración, poder documentar lo que sucede y después hacer una puesta en común. Entonces, esto va muy de a poco. Cuando esto es nuevo para mí o es nuevo para mis alumnos, lo mejor que puede pasar es, no sé si lo mejor, pero por lo menos una de las cosas que yo recomiendo es poder trabajarlos en equipo, poder trabajar juntos para poder entender hacia a qué nivel de profundidad nosotros estamos yendo. Cuando los chicos ya están acostumbrados a este tipo de lenguaje, este tipo de estructuras como parte de las propuestas áulicas, es muy recomendable que vayan trabajando en pequeños grupos para después empezar a ver qué van sucediendo, porque seguramente esta actividad, esta propuesta con este cuadro, con distintos grupos de docentes o con personas directamente que no son docentes, traería muchísimas otras ideas para profundizar. Así que yo les pregunto, antes de seguir, ¿conocían las rutinas? Acá sí quiero verles las caras. ¿Las rutinas de pensamiento? ¿Las conocían? Sí, veo no, ahí Virgi dice que no. Carla me hace mazo, Bueno, quería verles las caras porque no los puedo ver. Vieron que les dije que me gusta verlos. Voy a ir un poquito más profundo. Cuando nosotros trabajamos con estas herramientas, ¿qué sucede? Fomentamos en los cerebros de los chicos que estas cosas que pasan sin darnos cuenta, que es poder expresar una idea, se hagan visibles. ¿Qué se hacen visibles? Estos movimientos mentales que suceden tan rápido, por eso yo hablo mucho de la pausa, tan deprisa que no los vemos y que no nos damos cuenta que están sucediendo. En el caso de esta rutina, nosotros, acá hay ejemplos de algunos de los movimientos mentales que podemos llegar a visibilizar y a poder estar en contacto con eso, ¿no? Lo que sucede es que empezamos a verlos. Cuando empezamos a verlos, somos conscientes de las maneras en que pensamos. Cuando somos conscientes de las maneras en que pensamos, es muchísimo más fácil generar procesos de metacognición en donde nosotros podemos comprender cuál es nuestra propia manera de aprender, cuál es nuestra propia manera en donde nos sentimos cómodos y podemos generar otro tipo de aprendizajes. Entonces, lo que tiene interesante es que al enfocarnos no solamente en las ideas que van sucediendo, sino en los movimientos mentales, empezamos a implementar un nuevo lenguaje en el aula, ¿sí? Entonces, si yo les dijera cuáles de estos movimientos mentales ustedes creen que fueron evidentes o que empezamos como a desglosar, porque imagínense que fuimos muy rapidito, era para mostrarles la estructura de la rutina, ¿no? ¿Cuáles creen que empezaron a suceder? ¿Cuáles creen que empezamos a poner en práctica? ¿Se animan a compartir? Observar, sí, Ángeles, definitivamente. Descubrir, exacto. Observar y descubrir, bien. Conectar, sí, Vivi, reflexionar, expresar, gracias. Y hay un montón de otros, evidenciar que no están acá en la placa, comparar, exacto, reflexionar, repensar. ¿Por qué? Explorar puntos de vista, buenísimo. ¿Por qué? Porque hay un montón de cuestiones que nosotros en esta plaquita no hacemos evidente, porque imagínense la cantidad de movimientos mentales que hace nuestro cerebro al entender o a comprender. Cuando yo tengo que decir que ese niño, tomar riesgos, sí, que ese niño, por ejemplo, está desconectado, imagínense todo lo que mi cerebro tuvo que haber hecho para interpretar esa situación y darle esa connotación. Tuve que haber visto, escaneado quiere decir mirar con mucha atención, conectado con alguna situación de mi vida o con algún niño que yo haya visto, asociar la nube, cómo yo asocio es una analogía de que la nube quiere decir que está desconectado, un montón de cuestiones que pasan automáticamente. Entonces, cuando las pausamos, es muchísimo más fácil poder encontrar evidencias de eso que estoy comprendiendo, que es un poco lo que buscamos como educadores,
poder ver qué está sucediendo y ayudar a los chicos a profundizar esas comprensiones. En este caso, y a modo de ejemplo, yo puse algunas parecidas, ¿no? Las que ustedes me compartieron en el chat. Estas son algunas de las que se ponen en evidencia cuando empezamos a usar las rutinas de pensamiento como estrategias en el aula. Esta rutina que les compartí es una rutina nueva. Yo les contaba que esto viene del proyecto Cero de Harvard, en donde David Perkins, junto a Ron Richards y un montón de genios, la verdad, empezaron a diseñar rutinas. Esta es una rutina relativamente nueva, publicada en el último libro del equipo, de Making Think Invisible, porque como saben, la Universidad de Harvard está en Estados Unidos, así que el libro está en inglés. Pero hay una que es súper famosa, que es muy parecida, y no sé si alguno la conoce. En vez de veo, pienso yo, nosotros, a ver si le suena, porque cada vez que la pregunto, aparece. ¿Conoce alguna rutina que es parecida a veo, pienso yo, nosotros? ¿Alguno conoce? Si no, se las digo yo. ¿Conoce? Sí, ahí está, Patri. Veo, pienso, me pregunto. Exacto, esa es como la vedette de las rutinas de pensamiento. Exacto, conocía, veo, pienso, me pregunto. Y la que quise traerlas hoy era como un poquito más, una vueltita más de rosca, en donde nos ayuda a abrir la perspectiva. La primera parte de la rutina es igual, veo, pienso, y en vez de haber un me pregunto, ahí es donde está el yo nosotros, ¿no? El conectar conmigo y el poder expandir mi punto de vista para conectar con otras realidades que no sean la mía. Es como ir un poquito más allá. Por eso les digo que es una rutina buena, nueva, y que estaría muy bueno que la puedan probar. Y espero que así sea. Pero tanto esta como veo, pienso, me pregunto, em, son rutinas que no son las únicas que existen. Hay muchísimas rutinas. Incluso yo creo y firmemente de que si podemos ir profundo en lo que es una rutina como una estrategia y como una herramienta, y lo tenemos claro, hasta podemos crear las nuestras, ¿no? Entonces es muy interesante el pensar en esto que les digo. ¿Cuál es ese movimiento mental que estoy buscando que se haga visible y cuál es la manera en que yo me puedo acercar, en este caso a través del lenguaje, para que eso suceda? Vamos a ir desentrañando algunas juntos, ¿sí? Les voy a pedir ahora, espero que hayan anotado o sacado una fotito a la rutina anterior. Me gustaría que hagan lo mismo con lo que le voy contando de las otras, ¿sí? Bien. ¿Alguna pregunta hasta acá o venimos bien? ¿Cómo venimos? ¿Sí? Vivi me dice que sí. Genial. Virgi también. Buenísimo. Unos genios. Por ahí está el genio. Bueno, ahora sí. Dentro del espectro de rutinas de pensamiento, les voy a presentar otra rutina, ¿sí? Que se llama comienzo, medio y final. Vamos a imaginarnos que nosotros estamos planificando y tenemos ganas de usar este mismo cuadro, ¿sí? El cuadro de Claudio Gallina, que les mostré con anterioridad. La primera propuesta que les mostré era veo, pienso yo, nosotros. Pero ¿qué pasa si yo quisiera usar esta estrategia? ¿Sí? Para quien no la conoce, les cuento, eh, es una estrategia en donde un cuadro, por ejemplo, una fotografía, un texto, un cuento, el cuento de Caperucita Roja, por ejemplo, una anécdota, cualquier cuestión que yo necesite de acuerdo a lo que quiero trabajar en mi aula, va a ser parte o de un inicio o de un medio o de un final, pero solamente va a ser parte de uno de estos, ¿sí? En el caso que yo les estoy compartiendo, decidí que esta historia que nosotros nos estamos inventando de estos dos niños que no conocemos, estos niños que pueden estar desconectados, que pueden estar necesitando otro tipo de entorno, niños que no comprenden, no lo sabemos, es parte de un medio, de una historia que es muchísimo más grande, y voy a invitar
a mis alumnos o con el grupo de personas que estoy trabajando a que piensen cuál es ese inicio de esta historia y cuál es el final de esta historia. Entonces, acá vamos a estar trabajando otro tipo de estrategias que tiene que ver con conectar, porque tengo que conectar esta imagen, por ejemplo, a un inicio o un final de una historia que tengo que inventar. Tengo que poder expresarme, tengo que poder elegir el lenguaje adecuado de acuerdo a si yo les pido que sea un poema o que sea un cuento o que sea un artículo periodístico. Puedo encontrar un género para la escritura. Puedo expresarme a través del dibujo. Puedo pedirles que creen una fotografía nueva para no hacerlos pintar. Si quieren pueden pintar o pintar. ¿Cuál es el cuadro? ¿Qué sucedió antes y qué sucedió después de esta imagen que estamos viendo? Puedo encontrar otro tipo de lenguaje para poder expresar esas conexiones que yo estoy haciendo para ese antes y para ese después. Entonces, como ven, el propósito de mi propuesta va a tener que ver no con conectar con historias mucho más grandes, como en otros lados del mundo, por ejemplo, como en la pregunta anterior, sino que estoy pensando en una narrativa con el medio que yo decida, en donde estoy trabajando la creatividad y la imaginación. Entonces el tipo de preguntas y de conexiones tal vez puede ser otro. Mari nos comparte, puedo darles a unos el medio, a otros el final y a otros el principio. Excelente, Mari, y ver qué otras historias salen, tal cual. Y ahí puedo jugar con con distintas propuestas. Entonces, ¿qué más rico que generar historias? Seguramente un grupo va a trabajar y puede decir que no, que estaba triste porque no pudo cargar el celular. O puede ser cualquier. Y el otro puede decir que era porque no entendió la tarea de matemática, hoy que hablamos de matemática, y el otro puede ser por cualquier otra cosa. Entonces, es muy interesante el poder pensar qué sucede con este tipo de estrategias y de herramientas y no quedarme con esto, porque acá sí quiero hacer un punto en particular. Seguramente nosotros vamos a pedir que los chicos documenten la historia si la van a escribir o si es una imagen, que compartan la fotografía, podemos socializar lo que sucedió, compartir. Pero ¿qué pasa? Si yo me quedo ahí solamente, esto se transformó en una tarea, en una propuesta y nada más. Entonces, siempre tengo que pensar, y de antemano en la planificación, en qué lugar quiero ir profundo. Quiero ir profundo en la comprensión, quiero ir profundo en poder identificar patrones lingüísticos cuando los chicos están escribiendo. Así, ¿en qué parte del compartir esta rutina quiero ir profundo? Porque a partir de ahí, de que los chicos comparten, conocen y saben, es donde yo puedo enfocar mi objetivo de aprendizaje de mi clase, ¿sí? Ahora, otras cosas que pueden suceder es usar esta misma estrategia para evaluar la escritura espontánea. Entonces, puede ser un ejercicio de, de un examen o de un trabajo práctico el poder evaluar de esta manera. Entonces, la idea es pensar siempre cuál es ese objetivo que yo tengo y de qué manera o qué herramienta va a ser la mejor para poder entonces tomar las mejores decisiones. Es una estrategia que el que no la conoce, le invito a usarla, le va a gustar mucho. Es la única, hay un montón más. Esta estrategia se llama zooming o enfocarse en español. Ahí la veo a Vivi que la conoce. Em, El objetivo es absolutamente diferente en relación a las dos estrategias anteriores. ¿Cómo es esta estrategia? Vamos a tener la imagen de la siguiente manera, ¿sí? Tapada. Entonces, de a poco vamos a empezar a destapar esta imagen, por ejemplo, de esta manera, y le voy a pedir a mis alumnos que con muchísima atención escaneen esta porción de la imagen y empiecen a hacer conexiones y a generar hipótesis en relación a lo que ven, que es el punto fundamental de esta estrategia, poder visibilizar diferentes hipótesis en relación a lo que se observa. A medida que se va compartiendo
las distintas porciones de la imagen. Entonces de a poco voy desplegando otra parte y de a poco otra parte. Voy a ir viendo cómo se conectan las distintas partes desplegadas y qué hipótesis los chicos pueden ir haciendo en relación a lo que van observando. Hasta que finalmente, por supuesto, se despliega y podemos observar toda la imagen. Y lo más interesante es ir a todas esas hipótesis anteriores y confirmarlas o refutarlas y a partir de ahí poder analizar juntos el por qué, ¿sí? Que es lo más interesante. Es una estrategia que además de que suele gustarles mucho, nos sirve para poder ver qué tipo de conexiones ellos van haciendo y poder introducir la idea de hipótesis cuando es un nuevo elemento en mi aula, ¿sí? Cuando no lo usé, es una hermosa estrategia para poder introducirlo. Ahí Pau nos comparte que usó esta estrategia cuando no sabía el pensamiento visible. Claro, tapando la pantalla menos el recorte del zoom, tal cual. Y lo que seguramente, Pau, o no, vos nos contarás, pudo haber pasado, es que tal vez no nos deteníamos mucho en el lenguaje de pensamiento y en lo que iba sucediendo, ¿no? Y íbamos destapando la imagen, íbamos viendo distintas características, llegábamos a la imagen, hacíamos esa introducción que generalmente se suele hacer con una tapa de un cuento, de una historia que vamos a leer o de un personaje importante. Pero, ¿qué pasa? Tal vez nos quedábamos ahí. Y cuando nosotros podemos empezar a desplegar, como les decía antes, el lenguaje de pensamiento, hay un montón de cuestiones que empiezan a aparecer y que antes no lo hacían, ¿verdad? Así que esta es otra estrategia que los invito a usar. Espero que estén anotando, ¿eh? Porque vamos a hacer algo juntos. Y la última, que tal vez la conozcan, para el que no conozca la rutina, Vivi no la conoce, a ver, les quiero ver las caras. ¿Sí o no? A ver. No, ahí veo no. No, hay varios que no. Y la última estrategia para compartirles en relación, por lo menos, hay Patri nos comenta que no. En esta imagen es la rutina 10 por 2. Esta rutina es una rutina de pensamiento que también me invita a observar profundo. Entonces, les voy a pedir a mis alumnos que observen esta imagen, por ejemplo, por un minuto, la cantidad de tiempo que yo decida, con mucha atención. Y después voy a sacar esa imagen porque lo que estamos trabajando acá es la memoria, la atención y la observación cuidadosa. Cuando les quito la imagen, no la muestro más en la pantalla, la tapo con algo en el pizarrón, ¿qué voy a hacer? Les voy a pedir que sin mirar anoten 10 características que observaron, por ejemplo. Comparten esas 10 características, las escriben, las documentan, vuelvo a mostrarle la imagen, les doy otro minuto y les voy a pedir que entonces escriban otras 10 que no habían escrito, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa acá? Acá, de acuerdo a nuestro propósito, a nuestro objetivo pedagógico, nosotros podemos ser literales y decirles que escriban 10 palabras que describan la obra, o puedo ir más allá y si tengo ganas de que, por ejemplo, trabajen en una canción o en un poema, les puedo pedir que escriban 10 sensaciones que me hace sentir esta obra y después otras 10. Si tiene que ver con los valores, por ejemplo, reflejados en esta obra, puedo pedirles que escriban 10 y después otros 10. Entonces, de acuerdo a mi objetivo pedagógico, voy a variar en esto que les voy a pedir que observen. Puedo ser literal y entonces tengo un grupo de 20 palabras que después les puedo decir que los apliquen para alguna cuestión, ¿sí? Para escribir, para compartir, depende de lo que quiera hacer, o puedo pensar en otras maneras de compartir y de mirar esa imagen, ¿sí? Y pedir este 10 por 2. Si tengo un grupo de niños pequeños y uso otro estímulo que no sea una imagen, puede ser algo que vieron en un video, puede ser una canción que escucharon, porque también puede ser escucho 10 por 2. Puedo simplificar un poquito y les puedo decir que hagan 5 por 2.
¿Se acuerdan cuando les dije que también podemos apropiarnos de las rutinas de pensamiento? Entonces, ¿qué voy a hacer? Si es un grupo que necesita otro tipo de propuesta, la puedo simplificar, ¿no es cierto? Y puedo hacer un 5 por 2. Nunca me animé al 20 por 2. No sé si alguno se animó. Ya sería bastante. Pero podemos generar estas pequeñas variaciones siempre de acuerdo, como les decía con anterioridad, a mi objetivo, que es lo más importante. Si hasta acá vamos bien, ahora les tengo un desafío, ¿sí? No se crea que iba a hablar yo todo el tiempo. Súper importante. Y es la clave del uso de las rutinas como herramientas. Siempre tengo que asociar cualquier herramienta a mi objetivo pedagógico. Como habrán visto en la serie de rutinas que les mostré, todas son diferentes y todas apuntan a visibilizar diferentes movimientos mentales. Eso quiere decir que si yo asocio ese movimiento mental con el contenido o la habilidad que quiero trabajar en mi aula, voy a elegir distintas herramientas. Yo siempre digo lo mismo, si yo estoy en la playa y hacen 40 grados, si tengo calor me meto al mar, pero si me quiero proteger del sol, me pongo una crema. De acuerdo a mi objetivo, ante la misma situación y mismo contexto, yo voy a variar esa herramienta que tengo. ¿Elijo el agua o elijo la crema para el sol? Acá es lo mismo. La clave está en poder identificar qué quiero que suceda. En base a eso voy a elegir la herramienta. ¿Por qué se los digo? Porque generalmente cuando empezamos a usar las rutinas nos pasa que nos gustan, nos parecen interesantes y decimos, uy, quiero hacer 10 por 2 porque me copa, porque vi que para la tapa del cuerpo. Y si yo hago 10 por 2 y no sé qué quería lograr con eso, se quedó en el 10 por 2 y no sé hasta dónde generamos un pensamiento profundo. Entonces, siempre la clave de cualquier elección, y no con las rutinas, sino con cualquier herramienta, es pensar en nuestro objetivo. Cuando yo tengo claro mi objetivo, entonces voy a poder pensar en la herramienta y qué movimiento mental esa herramienta me permite hacer visible. Así que ahora viene el desafío para ustedes, ¿sí? Los voy a invitar a pensar y a mirar súper profundo en la siguiente imagen. No sé si conocen este cuadro. Hoy elegí el arte para compartir con ustedes. Este es un cuadro de Antonio Berni de la serie Cartoneros, también es argentino. Y quiero que se tomen un ratito para mirarla con atención, ¿sí? Y que le saquen una foto si no conocen la obra, porque la vamos a trabajar juntos en un ratito. Excelente. Ahora sí viene el desafío. Ahora la vuelvo a poner igual, ¿eh? El desafío es pensar, sí, vi tu cara, Vivi, ahí vuelvo a la obra. El desafío es pensar de las herramientas que estuvimos conversando recién, o cualquier otra que ustedes conozcan y quieren poner en juego, ¿cuál sería el objetivo pedagógico para mí, de acuerdo a lo que yo hago, a mi disciplina? Y si veo que la imagen no se conecta, puedo pensar en otro ejemplo. ¿Cuál sería el objetivo pedagógico que yo estoy buscando si usaría esta imagen, este cuadro? ¿Y cuál creen que es el movimiento mental, de acuerdo a lo que vimos, que se está desplegando al hacer la rutina? Ahí vuelvo a la imagen, ¿sí? Esperen, ¿eh? Acá. Ahí está, ¿sí? Es una obra de Antonio Berni de la serie Cartoneros. Entonces, la idea es pensar cuál es la mejor herramienta para mí de acuerdo a ese objetivo que yo estoy pensando y cuál es ese movimiento mental que se está desplegando, ¿sí? Ahora, lo vamos a trabajar. Mi idea es que por unos nada más 3 minutos, y nada más que 3 minutos, porque quiero compartirles muchas cosas, se junten a poder charlar con un otro, bueno, ¿qué puedo llegar a hacer con esta obra? ¿Cuál sería mi objetivo y qué herramienta? ¿Sí? Así que no sé si hace mucho que no usan Zoom
o se acuerdan en la pandemia que lo usábamos todo el tiempo, les va a aparecer para unirse a unas salas de grupo o breakout rooms, si lo tienen en inglés, solamente por 3 minutos para que puedan pensar en minigrupos acerca de esto. ¿Sí? Los voy a invitar a la sala y en 3 minutos, 4, nos volvemos a ver acá. Vamos a hacer 3 salas, ¿sí? Bueno, los invito a unirse y nos vemos en un ratito, en 3 minutitos. Trabajar estas cosas Sí, con los Vivi. grados chiquitos, con los chicos más chicos, sobre todo son numerosos y si hay inclusión. Bien. Entonces, bueno, surgieron dos. Una era el hacer el 10 por 2 pero con menos, con 5 o Sí, con 6 por 2 como que sería lo más sencillo para empezar. Y bien. otra era el Pienso, no, sí, y, profesora, y me pregunto. Bien, eh, veo, pienso, me pregunto. Bueno, si tomamos esas dos de ejemplo, ¿creen que el objetivo sería el mismo? O sea, ¿qué estaríamos buscando? Porque acá es donde viene la pregunta del millón, ¿no? Si yo utilizara el 10 por 2, por ejemplo, pensemos en esa, ¿qué estoy eh, buscando que suceda? bueno, yo había pensado, hablábamos en grupos chiquitos y numerosos, bueno, ¿qué es en una imagen así? ¿Qué es lo que podía? Bueno, pensé en el 10 por 2 para que puedan escribir, como están Bien, alfabetizándose, entonces mi objetivo es la escritura. Entonces, bien, de lo que observan, cómo lo pueden escribir, e ir comparando después las distintas, primero la observación que tuvieron y qué pudo escribir cada uno. Por ahí no sé si le hubiera pedido 10 o 20 palabras, no sé, capaz que 5, hacemos 5 por 2, excelente. como habías dicho. Pero podría poner como objetivo pedagógico la escritura, iría. Excelente, Eh, Marie. ¿Sabes por como, qué te lo pregunto? Ah, perdón. Te lo no, 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 pregunto particularmente porque, por ejemplo, si mi objetivo es la escritura, yo voy a observar mucho cómo escriben. Y voy a exacto, estar atenta al tipo de letra, a la ortografía, a la autonomía, a cómo, si escriben de forma colaborativa, si documenta solamente el chico que sabe escribir y el que todavía no sabe no lo pudo ni intentar. Entonces, voy a estar observando, que era un poco lo que les decía al principio, que tenía que ver con ese pausar y observar, esto particularmente, no solamente las palabras que salen de la imagen, sino esto porque es mi objetivo. Ahora, si mi objetivo era hacer una especie de brainstorming de vocabulario, porque lo que yo necesito es ideas para inspirar la escritura, entonces si hay alguna falta de ortografía, no es que no la voy a corregir, pero no es mi objetivo principal. Entonces, lo que yo estoy haciendo es generar ideas para otra escritura que puede llegar a venir después. Como mi objetivo es otro, voy a estar observando otra cosa. Perdón, exactamente, creo que algo que está relacionado, Romina, con algo que vos decías y que también Mariela comentaba en el grupo, lo de la dificultad con los chicos más chiquitos, también este es el 10 es una herramienta que la podés trabajar, bueno, todo lo podés trabajar con distintas edades, pero acá se ve muy claro, si vos querés ser literal, seguramente lo vas a hacer con los más chiquitos, pero ya Exacto. pedirles más sensaciones, observaciones más claro, profundas, lo podés hacer con chicos un poquito más grandes, que de repente es un gran desafío con los más chiquitos. Exacto, Pau, y tiene que ver con esto que hablábamos del objetivo, ¿no? Exactamente. Gracias, Pau. Marce, levantaste la mano, sí. Y hola, Ronnie, ¿cómo estás? Mira, en Bien, realidad, justo que lo que nombró Paula, yo lo que comenté en nuestro grupo era esa, justamente la actividad, la de 5 por 2 no lo haría 10 por 2. bien. Yo trabajo con adolescentes, no trabajo con nenes chiquitos desde hace tiempo, y tengo a cargo una materia que se llama Perspectivas Globales, en inglés, Global Perspectives, y entonces mi objetivo principal va a ser crear conciencia o a través de la observación, ¿no? De justamente este cuadro que podría dar para muchísimo. Uf, Y pensé en hacer el 5 por 2 porque ya 10 creo que sería mucho, con sensaciones que les cause el cuadro la obra esta, ¿sí?
y el movimiento mental sería justamente las diferentes perspectivas, ¿sí? O sea, concluir, sacar diferentes perspectivas y compartirlas a través de esta obra. Estaría perfecto para justamente lo que es mi objetivo pedagógico de crear conciencia, ¿no? Estaría ideal porque aparte conectamos la observación con algo muy puntual, que en tu caso es considerar distintas perspectivas, pero capaz con el caso de Mari es el expresar. Entonces, dentro de lo que son los movimientos mentales, que por supuesto suceden muchos a la vez, vamos a enfocarnos en los que necesitamos para nuestro objetivo. Es que Entonces, ellos, perdón, exacto. Sí, Mari. también con esto yo veo que ellos, por ejemplo, por ahí pueden observar mucho y quieren poner mucho, pero al momento de escribir, que es donde yo me quiero focalizar en su escritura, no pueden, con todo eso que vieron, con todo eso que sí me lo pueden expresar con palabra, no lo Claro. pueden poner en un papel escrito. Entonces ahí también se juegan dos cosas interesantes para ver, todo lo que ellos pueden ver y la capacidad que tienen con lo que realmente pueden dejar registrado. Exacto, y que después, de acuerdo a cómo va sucediendo, podés empezar a jugar con esto de la documentación colaborativa, con que haya una Exacto. persona que sea quien documenta por el grupo, pero después vamos cambiando los roles. Bueno, y se empiezan a jugar un montón de Un otras montón de otras estrategias, estrategias. Exacto. exacto, que podemos ir utilizando, ¿no? Porque justamente es Exacto. esto, en pos de nuestro objetivo. Así que Sí, gracias sí. por el grupo valiente que compartió. Una genia, muchísimas gracias. Entonces, después de haber estado este mini tiempo en las salas de grupo, porque realmente les di un mini tiempo, quiero llegar a este punto, ¿no? Que tiene que ver con lo que vine mencionando a lo largo de la charla hasta ahora, que tiene que ver con el lenguaje de pensamiento. Hasta ahora les presenté que una manera de poder trabajar con el lenguaje de pensamiento es a través de estos movimientos mentales, que eran todas esas acciones que van sucediendo en nuestro cerebro rápidamente y que con estas estrategias las obligamos a hacerlas visibles, ¿no? Y pausarlas y poder compartirlas. Ahora, esto nos lleva a poder identificar lo que está sucediendo para poder luego profundizar esa acción, ¿no? Hay muchísimas herramientas y como les dije con anterioridad, y no me voy a cansar de decirlo porque quiero que quede este mensaje, va a tener que ver con nuestro objetivo. Es el poder identificar desde nuestro lenguaje y hacer visible el movimiento mental la única herramienta que tenemos para trabajar con el pensamiento en el lenguaje. No, hay muchísimas otras herramientas que podemos trabajar. Unas son los movimientos mentales, otras son las preguntas poderosas, que no sé si, a ver, veo sus caras, voy pasando, si les suena este término. Otro es vocabulario específico, que tal vez no tiene que ver con movimientos mentales, pero sí con modos de pensar que podemos ir ajustando y como siempre la retroalimentación, porque yo necesito poder escuchar lo que está sucediendo y poder devolver a través de la reflexión, la invitación a volver a pensarlo, a la pregunta, a la repregunta. Si a alguno no le suena lo que es una pregunta poderosa, son estas preguntas que son lo suficientemente potentes, por decir una palabra, que nos invitan a pensar y nos sacan de las preguntas fácticas o de las preguntas de sí y no, sino que nos invitan a generar un razonamiento. Una de las preguntas que se usa mucho en el Proyecto Cero es, que no sé si la escucharon, ¿qué les hace decir eso? ¿Qué te hace decir eso? Que es una manera de poder conectar el por qué que uno pregunta, ¿por qué? Porque el qué te hace decir eso me invita a buscar una evidencia en el discurso, que te voy a responder, bueno, yo te digo esto, o pienso esto, o me parece esto por tal y tal cuestión. Si nosotros estamos analizando la obra anterior y de Juanito, en la obra de Bernie, y puedo hablar de cómo creo que él se siente, y le pregunto a mi alumno o a mi alumna qué te hace decir eso, voy a invitarlo a pensar en evidencias de lo que observa para poder conectar con los sentimientos que creo que el protagonista de la obra está experimentando. Entonces, las preguntas poderosas son preguntas que van más allá de lo fáctico, ¿sí? Más allá del sí y no, sino que me invitan justamente a ir profundo en lo que estoy pensando. Y particularmente a generar interpretaciones y comprensiones.
hay muchísimas preguntas que ahora vamos a ir descubriendo a lo largo del pensamiento Orión, ¿sí? Pensamiento Orión es un juego para debatir que tiene principalmente dos pilares. Uno es el poder visibilizar el pensamiento a través de los movimientos mentales. Y el otro, como les decía recién, es la incorporación de preguntas poderosas para generar conversaciones que sean profundas y que realmente vayan a eso que yo estoy buscando. Vuelvo a insistir, a ese objetivo pedagógico, porque estamos viendo en cómo trabajar esto en el cole, ¿no? Que puedo conversar profundo en cualquier ámbito de mi vida, pero en este caso pensar cómo podemos hacerlo en la escuela. En el caso de la estrategia en sí, del pensamiento Orión como estrategia, lo que tiene de interesante es que está marcado en un juego. Entonces, si está marcado en un juego, muchas veces a mí me da la libertad para explorar y opinar sin sentir que me están juzgando, sin sentir que me están escuchando y empiezo a desplegar otro tipo de ideas que en un intercambio como más descontracturado o más fluido puedo generar otro tipo de enganche con el otro, ¿sí? Obviamente más allá de trabajar en equipo. Entonces, ¿qué nos propone? Nos propone pensar en los diferentes movimientos mentales, como ven en la imagen, desde una constelación. Es un juego colaborativo, entonces cada estrella está asociada a un movimiento mental. Indagar, ven, por ejemplo, Meisa, indagar, investigar, Bellatrix, explorar puntos de vista, y está dividido en los movimientos mentales que son más importantes, digamos, de todos los que existen para generar comprensión. Ron Richard, que es uno de los autores del proyecto, nos dice que para poder comprender algo en profundidad, tenemos que pasar por prácticamente todos los movimientos mentales que ven en pantalla, que él lo llama el mapa de la comprensión, para poder realmente decir yo entiendo este tema. ¿Sí? Entonces yo puedo pensar, si estamos hablando de generar un mundo sustentable, para poder entender el concepto de lo que es o no es el mundo sustentable, tengo que poder indagar, tengo que poder ver conectar con otros lugares del mundo, tengo que poder encontrar evidencias, tengo que poder reflexionar, tengo que poder pasar en distintas instancias por estos momentos. Puedo pasar por estas instancias con un trabajo en clase, haciendo una rutina de pensamiento o en este caso jugando, ¿sí? Entonces yo puedo proponer el tema que quiera para ir profundizando en estos movimientos. ¿De qué se trata? Cada movimiento está asociado a una pregunta poderosa que ahora les voy a compartir. Entonces, desde esa pregunta yo voy a poder pensar y desde esa perspectiva que tengo, cuál puede ser la respuesta que quiero compartir. Desde este lugar y desde el bagaje del pensamiento visible es que está pensado el juego para traer un tema de debate que puede ser un tema asociado a las imágenes que vimos, una pregunta, un tema que tengan los chicos, resolver un conflicto y capaz que usar el juego para encontrar una solución de forma colaborativa, jugar y ver un poco qué pasa, ¿no? Y hacer visible eso que está sucediendo. Ahora, en el juego existen estas perspectivas, existen también las preguntas y lo más interesante, y esto tiene que ver con cualquier estrategia de pensamiento, es que nadie gana ni nadie pierde, sino que ganamos todos cuando armamos la constelación y pasamos por los distintos movimientos mentales. Se reparten las cartas y vamos pasando por las distintas preguntas. Independientemente del juego o de cualquier tipo de pregunta que yo lleve a mi salón, lo importante es poder generar preguntas que a mí me lleven por distintos movimientos mentales, ¿sí? Porque si todas mis preguntas en el aula que planifico tienen que ver con comparar y conectar, y en ningún momento puedo llevar al otro a buscar evidencias, a tomar perspectivas, ¿sí? O a tomar riesgos, es muy complejo que se pueda generar una comprensión que involucre todos los movimientos mentales necesarios para realmente decir, entiendo. ¿Sí? Les tengo este desafío. No sé si conocen esta imagen. ¿La vieron alguna vez? Sí.
Algunos me dicen que sí, otros me dicen que no. Es una fotógrafa muy famosa estadounidense que se llama Gina Goldstein, que hizo una serie de fotografías que se llaman Princesas Caídas. Es muy interesante, búsquenla porque realmente, miren si podríamos hablar de esta imagen que vemos acá. Em, ¿Qué pasa cuando quiero hablar de esta imagen? ¿No? Entonces, acá podríamos desplegar muchísimos temas para poder conversar. Entonces, si yo les dijera que pensemos, ¿cuál es el tema de debate? Si ustedes tuvieran que llevar esta imagen a sus aulas, ¿qué tema, El si rol de quieren, la mujer. compártanme el rol de la mujer? Sí, a Pau le gustó la imagen, sí, es genial la serie. ¿Qué El otro rol de la tema mujer. podría...? El rol de la mujer es uno. ¿No hay ningún otro tema? La Miren maternidad. la maternidad. Miren con mucha atención. No quiero decir nada, pero... La comunicación, excelente, Cami, la comunicación. La Veamos más cooperación. la cooperación, Claro, exacto. colaboración, sí. La Colaboración. paternidad. Exacto, la paternidad. Vieron que uno enseguida, obviamente, la mujer ahí de Blancanieves es fuerte, vamos a verla, pero ¿qué pasa con el resto? La empatía, veamos alrededor, veamos esos niños. ¿Qué les parece? ¿Qué otro tema podría yo sacar para debatir o para hacer una rutina de pensamiento con mis alumnos? La idea de una Cooperación. perdón, la idea de una, decía la idea de una cooperación, de una mujer falsa que está perfecta en su maquillaje y todo, pero tiene que lidiar con toda esa vida desorganizada en principio de lo que se ve, ¿no? Súper interesante. Miren cómo nos vamos un poquito más allá. Excelente. Me encantó esa idea. Entonces, esta imagen en este caso, tipos de familia, sí, claro, exacto. Ay, no, nos puede dar, comieron perdices, sí, Moni. Nos puede llegar a ser el disparador de muchísimas, muchísimas cuestiones y temas de debate, y no solamente de objetivos pedagógicos, de acuerdo al tipo de discusión que yo quiero que se genere. Etapas del desarrollo, cambios en los chicos, sí. ¿Quién está UPA, quién camina, quién usa pañales? Excelente. Entonces, estos temas, ¿por qué los estamos sacando? Me encantan porque están observando, porque están deteniendo a observar. Si nosotros viéramos esta imagen rápidamente y quisiéramos llevarla al aula y no nos detuviéramos, seguramente nos perderíamos de todo esto que está sucediendo ahora. Incluso, si tienen ganas de jugar, llevan la imagen y que los distintos grupos saquen un tema. Y estoy segura de que saldrían todos temas diferentes, como acaban de salir acá, para empezar a trabajar un montón de cuestiones en relación a maternidad, paternidad, familia, ¿sí? Bien, ahora si yo llevara el juego al cole, el juego, luego de que tenemos ese tema, que puede ser un tema, que pueden ser muchos a la vez, va a haber un juez estelar. En este caso, el juez estelar es quien dirige el debate, pero ojo acá, porque dirigir el debate implica, en el pensamiento Orión, poder estar atentos a que la respuesta que van dando las personas que debaten estén conectadas con el movimiento mental que les tocó. Ojo ahí. Entonces, si a mí me toca una pregunta de la serie de preguntas de comparar y conectar, yo tengo que tener esa escucha activa y ver que realmente se genera un tipo de comparación o de conexión en esa respuesta. Si no, la respuesta no es válida para el juego y se sigue debatiendo y se sigue hablando hasta que alguna de las personas de ese equipo o esa persona pueda dar cuenta de ese movimiento mental en su discurso. Entonces, cuando eso sucede, esa estrella, esa carta, forma parte de la constelación. Cuando forma parte de la constelación, se sigue el debate hasta poder completarla. Porque lo que estamos buscando acá es poder hacer visible lo que pensamos y generar nuevos conocimientos y aprendizajes en red, desde las distintas perspectivas que el juego va proponiendo. Ahora, imagínense que habláramos de la maternidad como un tema. Estos son algunos de los tipos de preguntas que pueden llegar a encontrar en el juego si asociamos el movimiento mental, como por ejemplo tomar riesgos, con la pregunta que veo en pantalla.
o comparar y conectar, o razonar, evidenciar, y así se van desplegando distintas preguntas que me llevan a mí al poder dar mi opinión formada con fundamento, con evidencia de lo que creo que está pasando en esa foto o del tema que proponemos. ¿Es la única manera de jugar o de trabajar o de poder generar aprendizajes? No, tenemos las rutinas de pensamiento. Número 1, tenemos lenguaje de pensamiento, tenemos miles de propuestas, esta es solo una más que nos puede dar un montón de información, ¿sí? En pantalla tienen muchísimas preguntas que si pueden y quieren, sáquenle una foto porque son preguntas que pueden empezar a incorporar a su práctica, ¿sí? Cuando planifican cualquier tipo de actividad. Yo puedo estar haciendo un ejercicio de comprensión lectora con el libro que tengo en el cole y generalmente las preguntas, depende del material en realidad, pero hay muchas que son fácticas y en alguna estrategia o en algún punto veo que se queda ahí, ¿no? Y yo quiero ir un poquito más profundo. Si quiero ir un poquito más profundo, puedo elegir una de estas preguntas para poder hablar sobre qué sucede en lo que estoy leyendo, en el video que vi, que me llevó el profe o la profe, en la canción que escuché, en lo que me contó un colega, lo que sea. Con esto puedo ir ahí un poquitito más profundo. ¿Sí? ¿Vamos bien? Yo sé que me tengo que apurar porque a mí aparte me dijeron, Romy, tenés que terminar y media, y yo que no paro de hablar, es tremendo, es tremendo. Vamos a saltear esta parte, ¿sí? Porque Romy, me interesa, sí, te interrumpo un segundito. Están intentando entrar a la sala. ay, Le das acceso, por eso mira, les cayó la conexión. están vacías, en la sala no tengo a nadie, ¿eh? No me Ah, aparece ok. nadie. Bueno, se ve Así que a que lo mejor ahora se le cayó. ¿habrán entrado? Bueno, supongo que ya vemos ahora qué pasa. Dale. Gracias, Romy. Em, y me interesaba traerles esto acá. Acá lo importante es el poder ir a ese tipo de preguntas que nosotros hacemos en el aula, ¿no? Y estas preguntas que nos acompañan en el día al día. Si ustedes estuvieran en el juego y quisieran jugar, el pensamiento oriol les propone que tienen que pasar por esas 8 perspectivas de pensamiento, por esos 8 movimientos mentales, para poder formar esa constelación de forma colaborativa. El juego te muestra un cómo conversar, no un qué. Como se habrán dado cuenta recién, con la imagen de Blancanieves, de Snowy se llama en inglés la obra. Con esa imagen vimos que hay miles de temas. No hay un qué, sino hay un cómo que me permite visibilizar ese pensamiento, profundizarlo y poder generar nuevos aprendizajes de forma colaborativa, que es un poco a dónde queremos llegar, ¿no? Que eso suceda en nuestras aulas. Lo interesante de hacerlo en formato de juego es que suele ser un poco más descontracturado y si yo estoy con la oreja atenta, como dijimos, y voy observando qué pasa, puedo sacar muchísima información. Puedo ver qué saben los chicos, qué todavía tienen que seguir trabajando. Puedo ser yo el juez estelar, el que dirige el debate. Puede ser una persona de cada equipo, puede ser otro alumno que dirija el debate y yo estoy como observador. Puedo generar debate espontáneo o simplemente usar las preguntas como herramientas para trabajar el pensamiento y el lenguaje de pensamiento. Puedo sacar una carta y preguntar y hacer una pregunta disparadora del día. Puedo solamente concentrarme en un movimiento mental y no tener y profundizar en eso y no tener que dar toda la vuelta, ¿no? Para formar los 8 movimientos. Puedo simplemente jugar y que nadie dirija el debate, sino que puedo estar ahí conversando. Puedo hablar de todos los temas que vimos en la imagen a la vez, o no. Puedo encontrar distintas herramientas y estrategias para poder compartir eso que quiero. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿No? Estoy viendo las caras. Perfecto. Y acá, antes de darle la palabra a Romy, sí me interesa, ahí la estoy aceptando, Eliana, que volvió, Ile. Sí me interesa compartirles lo siguiente. En esto de aprender,
en donde nosotros siempre estamos pensando en estos contenidos que yo tengo que dar, porque no llego al examen, porque tengo que preparar tal materia, porque los chicos tienen que ver esto y miro el temario. Tengo que siempre, o por lo menos en la mayoría de las veces, pensar cuál es ese pensamiento que se está desplegando, ¿sí? ¿Qué es lo que está sucediendo? Esto me permite a mí eh, poder ir profundo en lo que pasa. Esto es muy necesario para poder comprender, eh, para poder aprender en red, diría yo. ¿Me ven hasta ahora? Yo no veo más la pantalla. ¿Me ven? Sí, Rami. ¿Se ve? Sí, Ay, sí. gracias. Los dejé de ver. Sí, se ve. Gracias. Esto, independientemente de la estrategia que yo esté utilizando, se da a través del lenguaje que yo uso en mis clases. Independientemente de si elijo una rutina de pensamiento, de si elijo un juego para jugar, de si elijo lo que quiera elegir, lo más importante es el poder modelar desde mi lenguaje de qué forma uno puede pensar de forma efectiva. ¿Y por qué quiero pensar de forma efectiva? Porque quiero ser un estudiante, un futuro ciudadano del mundo que pueda expresarse pudiendo realmente decir lo que piensa y pudiendo también tener estrategias y herramientas para poder resolver problemas, para poder vincularse con los otros, para hacer lo que quiera en el mundo. Entonces, la clave está ahí. Estas son solamente herramientas que funcionan como herramientas solamente y si están asociados al objetivo pedagógico que ustedes tienen en mente. Como todo, es prueba y error. Yo siempre digo, a nadie le va a estallar la cabeza por hacer pensar a alguien. Me gustó una estrategia, intento pensar cuál puede ser un objetivo para usarla, la llevo a mi aula, veo qué sucede. Me parece difícil, lo vuelvo a intentar con otro grupo, vuelvo a pensar con otra estrategia, con otro material y me voy animando. Lo mismo con debatir y jugar, no pasa nada. Lo importante es decir y tener en claro qué quiero que pase en mi aula. ¿Qué quiero que mis alumnos comprendan hoy? ¿Y qué voy a hacer yo para que eso suceda? Creo que esta es la clave de la enseñanza y el aprendizaje en cualquier área, independientemente de esto, ¿no? Creo que esto es clave. Le voy a dar el lugar a Romy. Voy a dejar de compartir un ratito y después hacemos un espacio a preguntas o a lo que necesiten. Romy, ¿estás por ahí? Estoy acá, estoy acá. Bueno, les Súper. voy a dejar en el chat un link para un formulario. Esto es para completar para el sorteo, que lo vamos a hacer al final, a vivo. A Y vivo. además, quería compartirles, por si no lo pudieron ver. A ver. Lo que le había comentado al principio, que tenemos una promoción exclusiva hasta hoy, 12 de la noche. Pueden escanear el QR como para ingresar a nuestro sitio y ver ahí los diferentes packs con el porcentaje de descuento. Y además, también les compartí el link en el chat por las dudas, pero se lo dejo ahí en pantalla por si quieren escanearlo. Entonces vamos a esperar a que más o menos todos completen los datos en el formulario y hacemos el sorteo. Mientras van completando, Romy, aprovecho, si alguien me quiere hacer una pregunta, si tiene Dale. alguna duda, aprovechamos ese espacio. Participen del sorteo. Ahí están todos, mirá, con los dedos, tiki tiki, claro. Pero si alguno tiene alguna consulta o alguna pregunta, bueno, acá estoy. Y además de agradecerles por haberme escuchado 1 hora y media, que es un montón con la lluvia, espero que se estén tomando un matecito y que estén con algo rico por ahí. Yo tengo una pregunta, Romy. Sí, Porque bueno, yo no estoy enseñando, pero con el equipo SBS, en las actividades que hacemos, incluimos algunas rutinas de pensamiento. En tu experiencia, también sí. para que nosotros sugiramos a los docentes, vos mencionabas que, bueno, a veces uno piensa en el objetivo pedagógico y después pensás en qué rutina de pensamiento trabajar.
obviamente asociado a ese objetivo, y a veces es, bueno, yo quiero trabajar con una rutina de pensamiento porque me interesa y después pienso de qué manera. En tu experiencia, ¿qué es más natural? ¿Qué suena menos como, no quiero decir Bueno, forzado, porque no es no, forzado, pero entiendo, digamos, entiendo. Entiendo la pregunta porque lo más tentador para uno es ver qué herramienta me gustó. Suele ser lo más tentador y decir, uy, me encantó Zoom. Bueno, la voy a usar y capaz que me pongo a usarla. Pero ¿qué pasa? Cuando sucede esto, me estoy perdiendo oportunidades de pensar realmente la rutina como una herramienta para comprender. Y lo que estoy haciendo es hacer una actividad que me gustó. Para eso hago una sopa de letras. Digamos, ¿la puedo hacer? Por supuesto que sí, pero pierde un montón de elementos para decir esto realmente estoy buscando que los chicos piensen y estoy visibilizando y estoy haciendo un montón de cuestiones. Entonces, siempre es mejor pensarlo al revés, con mi objetivo, desplegar todas las herramientas que conozco y elegir en base a eso la que creo que más me conviene. Entonces, siempre es mejor pensarlo de esa manera, cuesta porque generalmente me engancho porque la actividad me parece atractiva, pero si eso suceda, me permito que eso suceda, experimento la herramienta y con el tiempo y el expertise en el uso, lo voy a empezar a pensar al revés. En general es lo que generalmente uno ve la diferencia cuando eso sucede. Así que si piensan que es un montón pensar en un objetivo, piensen en una de las herramientas que vimos, llévenla al salón, no va a pasar nada, de última será una actividad y listo, pero empiecen a familiarizarse con la herramienta y con la estrategia y el lenguaje. Y de a poco, cuando empezamos a tomar ritmo y empezamos a ver que nos sale de forma más natural, lo vamos a empezar a poder empezar a pensar al revés. Pero bueno, como todo, como el pensar y el comprender lleva tiempo, el incorporar nuevas estrategias a nuestra práctica pedagógica también lo lleva. Entonces es un poco de también permitirnos eh, esto, ¿no? Buenísimo. ¡Ay, la ruleta! Por Bien. favor. Bueno, ya creo que todos participaron. ¿Alguien más? ¿Me faltó alguien? Creo que estaban todos, más o menos por los que conté en la sala. A ver. Tenemos una ganadora, Camila Cami, Álvarez. ¿dónde estás, Bueno, Cami? Acá estoy, muchas gracias. Felicidades. Qué Qué Cami, nos lindo. bueno, vamos a qué bueno. estar poniendo en contacto con vos por mail o celu como para hacerte llegar el premio, ¿sí? Bueno, mil gracias. Hermosa A charla, vos. muchas gracias. Gracias, Cami, por estar. En realidad, ahora arroba, dejar de compartir un minutito. Em, Gracias a todos por estar, porque la verdad que es hermoso poder compartir. Son muchos años de trabajar de esta manera. No quiero convencer a nadie, sino que quiero que lo experimenten. Si ya se llevan cosas para pensar, yo estoy feliz. Mucha gente también con el que trabajamos a diario, que estuvieron compartiendo y compartiéndose. Anímense a intentar cosas nuevas, anímense a pensar que siempre uno puede ir por un poquito más y que en todo caso no pasa nada, uno lo va intentando. Más allá de las rutinas, más allá del juego, más allá de la herramienta, lo importante es probar cosas nuevas. Así que muy feliz de haberlos acompañado este ratito de la tarde. Sí, em, este hermoso sorteo que Cami me alegro que se lleve las herramientas para trabajar, pero me quiero despedir con esta frase que me parece que es un poco el espíritu de la marca también y el espíritu de las cosas que comparto, que no seamos un pensamiento aislado en la vida, no vayamos de forma fragmentada ni aislada, sino que seamos red en relación a red de ideas, seamos red de colegas, seamos red que de esa manera siempre, siempre se aprende mejor.